Bueno, buenas noches a todos. Vamos a iniciar el curso Pubertad y Adolescencia en la época. Le voy a dar la palabra al licenciado Francisco Fink, que va a dar el curso en el día de hoy, y también el licenciado Ariel Bianconi, también es otro docente del curso. Así que bueno, bienvenidos a todos y le doy la palabra. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Mi nombre es Francisco Fink, soy licenciado en psicología, hago consultorio, clínica de adolescentes y adultos. Y bueno, surgió esta idea con mi colega, con Ariel, que ahora le voy a dar la palabra también, de poder eh, aperturar un poco esta temática, empezar a abrir diferentes conceptos y cuestiones que venimos trabajando desde el psicoanálisis puntualmente y poder, nada, compartir y conversar con personas que estén interesadas en esta temática que es la pubertad y la adolescencia. Hoy, bueno, la clase va a estar a cargo mío, vamos a hablar puntualmente de pubertad. Nada, agradecerle a Karina Giomi, a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, a Nicolás Palmieri, que está acompañándonos también en la coordinación de esta actividad. Y bueno, le doy la palabra a Ariel antes de comenzar a compartir. Hola, hola a todos, a todas. Yo les voy a pedir que pongan las cámaras en lo posible, así no sé, no queda algo tan, no sé, me parece interesante que esté la cámara. Bueno, mi nombre ya la mayoría me conoce, Ariel Bianconi, y bueno, yo voy a dar la semana que viene la clase. Y bueno, también, bueno, pues acuérdense que va a ser 4 encuentros, o sea que la semana que viene y después va a haber dos más, bueno, después dentro de 15 días Francisco y termino yo el 7 de octubre. La invitación es a participar, también agradecimiento de la universidad y al final para aquellos que participan, les pasamos un certificado, le entregaríamos un certificado de haber asistido al curso, ¿no? Re- eh, Reconocido por la misma universidad. Bueno, la verdad que una alegría poder hacer esto acá en la ciudad y conectado con gente de todas partes. Sería interesante insisto, no sé si pido mucho, que si pudieran poner las cámaras, sería un gusto conocernos. Bien, también invitarlos a participar en el chat, si alguien tiene alguna consulta, algún comentario o algo, ir escribiendo ahí, lo vamos charlando. La idea no es que esto sea una lección, digamos, sino que sea un intercambio, ¿no? Que podamos compartir un poco de esta temática de la que todos sabemos porque todos la hemos atravesado, ¿no? Tanto a la pubertad como a la adolescencia. Así que bueno, voy a empezar a compartir pantalla y comenzamos. Ahí me comentan si se ve. Sí, se ve bien. Bueno, bueno, un poco la introducción, que es la imagen que usamos, que representa un poco todos los movimientos y las transiciones que se van dando en esta época del desarrollo, ¿no? Primero que nada, empezar para hacer como algún lineamiento específico de esta etapa del desarrollo, ¿no? Todos fuimos púberes y adolescentes. Estos procesos los hemos atravesado y lo que nos convoca hoy es, como decía recién, poder ubicar algunas cuestiones acerca de lo que acontece en estos momentos de la vida y poner en tensión por ahí algunos conceptos que venimos trabajando desde el psicoanálisis tanto con lo que son los discursos de la época, lo que son las formas de subjetivación actuales, que esto refiere también a los discursos que en cada época van a ir marcando cómo uno tiene que ser y estar en el mundo, ¿no? Y que
van modificándose a medida que va modificándose la sociedad, ¿no? No es lo mismo la pubertad de hoy en día que la pubertad de hace 30 años, ¿no? Entonces es interesante por ahí empezar a ubicar algunos conceptos y, bueno, por ahí adentrarnos un poco en lo que es teoría psicoanalítica para poder ubicar desde dónde hablamos puntualmente. Así que vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a los desarrollos de Sigmund Freud eh, sobre estas temáticas puntualmente, ¿no? Hay, bueno, Sigmund Freud inicia un nuevo siglo, digamos, en el 1900 a través de un texto que es La interpretación de los sueños, que es completamente disruptivo porque incluye lo que es el análisis onírico dentro de lo que es el psicoanálisis. Y luego en 1905 presenta un texto que se llama Tres ensayos de teoría sexual, ¿no? Este texto es un texto que donde él va a sostener que las infancias ya cuentan con una sexualidad desde sus inicios, ¿no? Que no es algo que se inicia en la pubertad o en la adolescencia, sino que hay todo un desarrollo sexual en un sentido no genital ni reproductivo, ¿no? Sino sexual en sentimientos en el sentido de un quantum de energía que busca una descarga y que busca también algún tipo de placer, ¿no? Entonces él plantea cómo este desarrollo de la sexualidad se va a ir dando a lo largo de diferentes etapas con diferentes movimientos, digamos, y esto es algo completamente novedoso para su época porque rompe con los discursos de esa época, ¿no? Con la mirada religiosa por ahí de la época que estaba muy, muy ligada a la infancia con una cuestión de la pureza, de la inocencia y demás, una mirada médica que contemplaba puntualmente cuestiones referidas al crecimiento, pero no al deseo o a estas cuestiones de la pulsión. Y después a lo moral y a lo pedagógico, que refiere también a cómo históricamente, eh, nada, a las infancias había como que corregirlas para evitar que se desvíen de alguna manera, ¿no? Esas eran como las miradas que se sostenían en esta época y Freud viene a romper con esa lógica de inocencia y plantea que hay algo de sexualidad desde el inicio de la vida, ¿no? Él dice que no se inicia con la pubertad, sino que se va a ir manifestando desde los primeros años de vida, que va a tener sus propios modos, que estos modos van a ser parciales y que no están dirigidos a la reproducción, sino más bien a la satisfacción de ciertas necesidades, ¿no? Entonces, no me voy a detener mucho en los estadios del desarrollo psicosexual, sin nombrarlos y después adentrarnos bien en los últimos que tienen que ver con la latencia, la pubertad y la adolescencia, ¿no? Entonces tenemos como primer etapa del desarrollo psicosexual, marca lo que es la etapa oral, que va del 0 al año y medio, también pensando que estos tiempos son tiempos lógicos, no cronológicos, entonces esto puede variar un poco donde la zona erógena, él lo que va a decir es que en cada etapa hay una primacía de una zona erógena, que es a través de donde se va a obtener placer, y también desde donde se va a apuntalar la pulsión o esta energía que está desde el nacimiento, ¿no? Esto tiene su correlato con las neurociencias, ¿no? Que ahora lo voy a nombrar también, ¿no? Pero bueno, en la etapa oral la zona erógena es la boca, ¿no? A través de la succión y el chupeteo es como el bebé es como va a conocer el mundo, ¿no? Y también se habla del placer que se obtiene de esa succión, de la alimentación y del vínculo con la figura de cuidado que acompañe esto, ¿no? La satisfacción acá va a estar ligada a el poder incorporar el alimento, el afecto y demás, ¿no? Esto tiene su correlato con las neurociencias, con lo que es la mielinización del sistema nervioso central también, que es interesante porque a medida que el sujeto se va desarrollando, el sistema nervioso central se va recubriendo de lo que son las vainas de mielina, ¿no? Y esto también hace a lo que es el sentido del cuerpo, la sensación del cuerpo. Entonces, en esta edad,
está todo concentrado en el cerebro y en la parte principal, digamos, del sistema nervioso central. Entonces también tiene como un correlato biológico en algún punto, ¿no? Luego tenemos entre el año y los 3 años la etapa anal, donde la zona erógena va a ser el ano, porque ahí es donde se aprende o donde se incorpora algo de lo que tiene que ver con el control de esfínteres. Entonces el placer va a estar fijado o centrado en esta etapa en la retención y la expulsión. Y acá es donde se dan los primeros aprendizajes del control, del orden y también de la oposición, ¿no? Es cuando también se empieza a desarrollar el lenguaje, aparece el no como una posibilidad. Entonces esto también es un organizador en lo que es este desarrollo, ¿no? Luego pasamos a la etapa fálica que se da entre los 3 y los 6 años. La zona erógena son los genitales. Esto tiene que ver también con el descubrimiento de la diferencia sexual, esto de empezar a ver y a entender que hay personas que tienen pene, personas que tienen vulva. Y acá se ubica lo que conocemos desde el psicoanálisis como el complejo de Edipo, que creo que es uno de los conceptos psicoanalíticos como de mayor relevancia o más populares, que tiene que ver con la vinculación con uno de las figuras de cuidado y la rivalidad con el otro, y esa resolución va a posibilitar la exogamia, que esto quiere decir que ese sujeto, esa persona en desarrollo, entienda que su objeto amoroso tiene no tiene que ser alguien de la familia, ¿no? Sino que tiene que haber una posibilidad de buscar ese objeto, ese objeto amoroso, digamos, por fuera de la familia, ¿no? Es como que en esta primera etapa o en estas primeras 3 etapas se va dando como una linealidad en lo que es el desarrollo de esta pulsión sexual, que luego entra en el periodo de latencia. El periodo de latencia se da justamente entre los 6 y los 11 años, que es cuando también comienza la edad escolar, ¿no? Entonces, acá se lo nombra como un tiempo de calma relativa, ¿no? Estas pulsiones sexuales van a ser sublimadas. ¿Y esto qué quiere decir que sean sublimadas? Que ya no están apuntaladas hacia el cuerpo en sí mismo, sino que están orientadas hacia fines socialmente aceptados, digamos, que tiene que ver con el aprendizaje, con los vínculos, con la cultura. En esta etapa es donde se va a dar la formación también de diversos diques funcionales, que son parámetros que van a ir marcando el límite de la pulsión, que tiene que ver con el asco, la vergüenza, la moral, la estética, digamos, son todos parámetros que van a ir eh, orientando esta pulsión a lo largo de esta etapa, ¿no? Todo esto es un seguimiento del desarrollo, ¿no? Hay como como un embate, un embate pulsional que se va desarrollando en las primeras 3 etapas, y luego hay un periodo de calma que vuelve a reactivarse en la pubertad, con el cambio físico, ¿sí? Con los cambios físicos que advienen en la pubertad. Sabemos que la pubertad tiene que ver con este crecimiento tan rápido, drástico y vertiginoso, se le suele decir, que tiene que ver con el desarrollo del cuerpo, ¿no? Y desde la medicina se establece que la pubertad es cuando el cuerpo crece con mayor rapidez en un tiempo tan acotado. Digamos, uno de los mayores crecimientos se dan en los primeros meses de vida, cuando el bebé crece mucho en peso y tamaño, pero en la pubertad el cambio es como mucho mayor en mucho menor tiempo, ¿no? Entonces, esto genera un impacto, y por eso es interesante también plantear cuestiones referidas específicamente a la pubertad, porque históricamente se la ha comprendido como solamente el cambio físico, y después todo lo demás que refiere a lo psíquico o a los mecanismos del psiquismo para adaptar ese cuerpo tienen que ver con la adolescencia. Y un poco el psicoanálisis contemporáneo lo que marca es que hay procesos específicos en la etapa de la pubertad, ¿sí? Bueno, y después en la adolescencia tenemos lo que se refiere a poder elaborar cuestiones referidas
no solo del psiquismo, sino también de la infancia y de la latencia en sí misma, y la elección de objeto ya más tendiente sí a la vinculación y demás. Pero bueno, esta era por ahí como una diferenciación entre pubertad y adolescencia y no queríamos dejar pasar como algunas cuestiones teóricas referidas al desarrollo psicosexual para entender desde dónde hablamos. No es que la sexualidad o el desarrollo aparece mágicamente en la pubertad, sino que es algo que se va desarrollando, que va teniendo cierto correlato a través de todo el desarrollo. Bien. Bueno, esto es un poco lo que les venía diciendo, que no aparece la sexualidad en la pubertad, sino que se va transformando, se empieza como una cuestión más ligada a la curiosidad y al juego, una exploración de los límites, de las diferencias, una exploración del mundo, y luego es ordenado, sublimada en el periodo de latencia. La pubertad hace estallar esto nuevamente, pero con un cuerpo que ya no es el cuerpo infantil, ¿no? Es un cuerpo nuevo, un cuerpo novedoso, digamos. Y bueno, lo que vamos a ir viendo es también qué pasa con esa novedad, digamos, o cómo esa novedad tiene ciertas implicancias a nivel psíquico también, ¿no? Respecto del periodo de latencia, es donde se va a estructurar lo que más adelante se van a denominar como ciertas inhibiciones, que tiene que ver con estos diques pulsionales. Eso es como algo de lo más relevante de este periodo, además de la sublimación, que tiene que ver con reorientar esta pulsión sexual hacia fines socialmente aceptados. Y vamos a entender, y por qué sigo haciendo hincapié en la latencia, porque todo tiene como un correlato a posteriori, ¿no? Depende de cómo se vayan resolviendo las diferentes etapas, es lo que va a posibilitar una mejor tramitación de las etapas posteriores, ¿no? Entonces, que podamos pensar en que hay una relación entre lo puberal y lo adolescente es necesario porque el atravesamiento de la adolescencia va a tener que ver con una resolución medianamente exitosa de lo que se pase en el estadio puberal, ¿no? ¿Qué pasa en el estadio puberal o cuál es la exigencia? Por un lado, hay un trabajo de metabolización, digamos, ¿no? De poder asimilar a nivel psíquico esos cambios que se dan a nivel corporal, ¿no? Entonces, se va a dar una especificidad que se llama la vivencia ominosa, que ahora lo vamos a ver, que es como un poco de teoría más actualizada y contemporánea del psicoanálisis, que me parece interesante poder compartir, lo que es el desarrollo de la doctora Charo Maronio, que ella plantea como una articulación específica en este momento del desarrollo, ¿no? Lo que pasa con el cambio corporal es que ese cuerpo va a ser heterogéneo al psiquismo, o sea que va a estar como disociado de la representación que uno tiene de su propio cuerpo y de la imagen corporal, ¿no? Entonces este es el trabajo de metabolización que tiene que realizarse, poder incorporar este nuevo cuerpo al psiquismo de la persona, ¿no? Bien, por lo general, en el ámbito médico, la pubertad se suele englobar dentro de lo que es la adolescencia temprana o la adolescencia inicial. Eh, Incluso mismo desde el psicoanálisis se suele referir a la pubertad como un periodo que designa exclusivamente lo que son los cambios físicos de la maduración sexual, ¿no? Y la adolescencia como los procesos psicológicos de adaptación a esos cambios, ¿no? Entonces, la pubertad, siendo posterior a la latencia y previa a la adolescencia, tiene sus características psíquicas específicas, digamos, ¿no? Desde el psicoanálisis nos vamos a referir a diferentes modos de estructuración del psiquismo, ¿no? O instancias que van a ir haciendo toda la historia pulsional del sujeto, que esto tiene que ver con la consolidación de su propia identidad, la elección del objeto amoroso, que lo nombré antes, y todo lo referido a la sexualidad en sí misma, ¿no? Y esto tiene que ver con una realidad que es indisociable del contexto familiar, histórico y social de cada sujeto, ¿no? No hablamos acá de cuestiones
generales y globales, porque en cada cultura hay formas de tramitar y de ritualizar, digamos, estos procesos. Entonces eso va a diferir de cultura a cultura y también en cuanto a lo epocal, ¿no? También en cuanto a lo que es la historia familiar de cada uno, ¿no? Cada una de estas etapas, tanto la latencia como la pubertad y la adolescencia, tienen trabajos psíquicos específicos y se las piensa como un continuo, como una línea continua, que esto es lo que les decía recién. Aquello que inicia en la latencia se desarrolla luego en la pubertad para después consolidarse en la adolescencia, ¿no? El puber lo que va a hacer es desordenar esa estructura que caracterizaba la latencia para que advenga un estado de reordenamiento. ¿Por qué? Porque justamente lo que generan los cambios físicos es una sensación de extrañamiento, ¿no? ¿Qué es lo que produce este cambio corporal, ¿no? ¿Por qué? Porque como lo dije antes, ocurre de manera drástica y vertiginosa, es repentino. Cada uno debe acordarse cómo vivió su pubertad. Por ahí, muchos, si bien hoy lo plantean, o hay por ahí teóricos que lo plantean como un momento traumático, tiene una elaboración bastante rápida si se elabora adecuadamente, pero también es esta sorpresa de encontrarte o no reconocerte en el espejo con el cuerpo, la imagen que vos tenías incorporada de vos mismo, ¿no? O de vos misma. Tiene que ver con eso, con la sorpresa que lleva tener como una nueva corporalidad y empezar a encontrar un pelo por acá, un grano por acá, digo, como estos cambios que se van a ir dando generan cierta sorpresa y extrañamiento. Y ese es el trabajo puntual de la pubertad, poder reordenar o metabolizar de alguna manera este tipo de cambios, ¿no? Que eso es lo que el puber debería poder hacer, ¿no? Poder metabolizar esa imagen. Y cualquier tipo de falla que se dé en ese proceso de elaboración puede conllevar la irrupción de diversas sintomatologías o de algún tipo de trastorno que tiene una potencialidad traumática. Bien. Eh, Hablo de potencialidad traumática y no de trauma en sí mismo, porque nada, lo traumático es cómo la persona metabolice o cómo la persona elabore cada situación, ¿no? Más allá de las características de cada situación. Y eso también es lo interesante. Muchas veces, si hacemos un recorrido por los autores psicoanalíticos que han trabajado la temática de la pubertad, se la ha destacado como traumática por este impacto que generan los cambios físicos y especialmente cuando se genera este desfasaje, que es lo que pasa en la pubertad, entre la inscripción y la representación psíquica de estos cambios, ¿no? Y este desfasaje requiere de un tiempo para poder ser elaborado y para ser representado en el psiquismo. En la pubertad es cuando el cuerpo se hace presente de forma drástica y lo que produce es instar al aparato este proceso de metabolización, ¿no? Que es necesario para que todos esos cambios tengan su representación a nivel psíquico. Esto es lo que quiero hacer hincapié porque es lo que diferencia puntualmente la pubertad como instancia en sí misma y no solo como un periodo de transición, sino que tiene su característica psíquica específica, ¿no? Entonces acá se produce como una lógica de reorganización de la imagen corporal. Son estos cambios que van a generar sorpresa y extrañamiento en alguien que hasta hace nada se identificaba con una imagen diferente, ¿no? Ante la familia y ante el grupo de pares. Y en el grupo de pares es donde vamos a hacer hincapié porque juegan un rol fundamental en este pasaje o en este poder tramitar este periodo, ¿no? Bien. La función del entorno va a tener que ver entonces eh, como un sostén para poder tramitar, ¿no? Uno deja de sentir esa sensación de extrañamiento cuando ve que no es el único al que le pasa esto, ¿no? Cuando ve que en sus pares también hay cambios y puede asimilar esos cambios propios
en base a lo que le pasa a mi compañero, digamos, a mi amigo, a mi colega, ¿no? Entonces, en este sentido, los pares funcionan como espejos, digamos, en donde uno puede verse reflejado y eso aliviana esa sensación de extrañamiento. O sea, no es que yo me estoy deformando o estoy creciendo exponencialmente, sino que, bueno, es parte del proceso que si bien uno sabe, porque, nada, bueno, y más los chicos de hoy en día con el acceso a las tecnologías y demás, todos tienen como cierta información respecto de la pubertad y demás, y lo que va a pasar, pero diferente es levantarse un día y darse cuenta de que mi remera favorita ya no me queda, que, no sé, estoy diferente, que me veo, que me empieza a crecer el bigote, que empiezo como a tener diferentes cambios, ¿no? Entonces, el poder compararse con los pares permite que el adolescente sienta que no está solo en lo que le pasa, ¿no? Y esta función de espejo del otro, ayuda a comprender ese nuevo cuerpo y a poder dar sentido a esa experiencia, ¿no? Bueno, si a ellos les pasa lo mismo, me van a entender. Y bueno, ahí se da esa cofradía, digamos, entre pares que tiene que ver con poder asimilar estos cambios, ¿no? Cada grupo con sus códigos, sus chistes, sus rituales, van a ofertar cierta seguridad y cierta pertenencia, ¿no? Este sentimiento de pertenencia, por eso también en esta etapa y también en la adolescencia se vuelve muy fundamental la posibilidad de lo social por fuera de la familia, ¿no? De hecho, bueno, se da como un distanciamiento de las figuras parentales también, ¿no? Que esto lo vamos a ver por ahí más adelante cuando llevemos adelante la temática de la adolescencia en sí misma, pero es importante esto de cómo se puede asimilar el cambio físico y también mitigar la angustia que conlleva lo nuevo y lo incierto, digamos, ¿no? Em, Eso por un lado, y por otro lado la cultura. Cada cultura va a ir estableciendo ciertas marcas en la subjetividad del puber, digamos, ¿no? Que va a tener que ver con los ideales de belleza, los modelos de éxito, las redes sociales. No es lo que les decía al principio, no es lo mismo la pubertad de hoy en día que la pubertad de hace 30 años, cuando no, por ahí no sé, no se hablaba de esto o no había acceso a información sobre esto, ¿no? Entonces, en esta línea podemos decir que el entorno funciona como lo que se denomina en términos de Piero Lanier, que es una psicoanalista, como factores cometabolizadores, ¿no? Factores o personas, participantes, digamos, del entorno, que nos ayudan a metabolizar este tipo de cambios, ¿no? Ayudan a digerir, a procesar, a simbolizar y a generar un correlato entre el cuerpo y el psiquismo, ¿no? Sin estas mediaciones o sin que esté estos factores cometabolizadores o esta posibilidad de tramitar los cambios propios de la pubertad, este proceso quedaría solamente reducido a lo biológico, ¿no? A lo físico, y eso hace que pierda cierta dimensión subjetiva, que es un poco lo que se establece hoy en día, ¿no? Después, bueno, va a tener que ver también el hecho de lo cultural y esto que decía, de las tecnologías y demás. ¿Por qué? Porque hoy en día la imagen tiene un lugar central, y más en las generaciones más jóvenes, ¿no? Donde se retrata, se postea, se sube, se muestra, se exhibe. Digo, y esta, a la vez, este accionar con la tecnología y a través, no sé, de las selfies o de las redes sociales en sí mismas, tienen que ver con una marca o dejar como un registro de ese cuerpo cambiante, en una exigencia cultural que siempre nos exige como mostrar lo mejor también, ¿no? Entonces, de alguna manera puede ayudar a tramitar, pero sin dejar de entender que este tipo de exposición trae ciertos desafíos, ¿no? Esto de las exigencias de siempre mostrar lo lindo, de mostrar lo positivo, ¿no? No es común
que los adolescentes o los púberes muestren en redes sociales las partes feas de la vida, sino que muestran los momentos dignos de ser mostrados en una red social con estas exigencias, ¿no? Y es esta lógica de mostrar siempre lo mejor en todo momento, ¿no? Y esto puede generar cierta distancia o cierta angustia si no se media de alguna manera. Si yo siempre estoy exigido y entiendo que la lógica es que yo solo puedo mostrar esto y lo único válido es mostrar este tipo de contenido, hacen que la exigencia sea mayor y por ende el riesgo también. Entonces, acá me parece que como para ir estableciendo también algunas orientaciones o algunas ideas de cómo acompañar esto, tiene que ver con el acceso a la tecnología, ¿no? Con poder llevar adelante o poder inculcar o compartir o enseñar que la tecnología también puede ser una herramienta de creación, una herramienta de creatividad y no solo un muestrario, digamos, de fotos y experiencias, ¿no? Tener, eh, nada, esto, poder prever que no se convierta solamente en eso, ¿no? Y también invitando a espacios de encuentro corporal, digamos, con un otro, ¿no? No dejar que toda la vinculación y que toda la vida pase por la virtualidad, ¿no? O el encuentro virtual. Hay muchos grupos de niños que se encuentran hiperconectados, pero encerrados en su habitación, ¿no? Y esto también nos hace pensar en, bueno, ¿y cómo se tramitan estas cuestiones cuando uno no puede verse, compararse, conversar de estas cosas cuando siempre la conversación un poco o la mediatización del vínculo se da a través de las redes y desde lo banal, digamos, porque también esto lleva a un vínculo bastante superficial, ¿no? Voy a tomar agua. Bien. Por otro lado, algo que quería traer puntualmente para pensar la pubertad tiene que ver con lo que es la vivencia ominosa. Ahí se los voy a comentar, pero tiene que ver con el desarrollo teórico de la doctora Charo Manonio, que es con quien yo he estudiado y demás, y ella tiene un libro muy interesante que hace todo este recorrido sobre la pubertad. Y lo que plantea es esto, que el cuerpo es un escenario de lo ominoso. Lo ominoso tiene que ver con lo perturbador, ¿no? Tiene que ver con ciertas características específicas. Y ella lo que establece es que estos cambios que se introducen en la pubertad, como el crecimiento, la aparición de la menstruación o los cambios hormonales, vuelven extraño al propio cuerpo, ¿no? Entonces, establece que a partir de acá se produce un fenómeno de extrañamiento. El puber reconoce el cuerpo como propio, pero no lo siente familiar, ¿no? Y esto es una lógica que es interesante de pensar, porque es algo que es mío, porque es mi cuerpo, yo me veo, me siento, pero no me es familiar lo que estoy viendo. Esa imagen que me devuelve el espejo no es la que yo esperaba encontrar, ¿no? Y eso es una lógica que no se suele dar en otros momentos del desarrollo. Digo, hay momentos de transición donde uno siente esta ajenidad del cuerpo que tiene que ver, no sé, con las personas que por ahí tienen un descenso muy rápido de peso o las personas que de repente se encuentran envejecidas y que quieren, digamos, o que tienen la representación de su imagen desde otro lugar y un día se ven al espejo y les genera como ese sentimiento de extrañamiento, ¿no? De no reconocerse en el espejo, ¿no? Y esto es algo que en la pubertad se da, esto de ese cuerpo que es propio, pero se siente como no familiar, ¿no? Entonces, el sujeto lo que debe hacer para esto es poder reorganizar esa imagen corporal para poder integrar ese cuerpo nuevo, digamos, y construir un sentimiento de continuidad, ¿no? Que no se dé un corte, digamos, en quién yo era y quién yo soy ahora, sino que, bueno, es parte del crecimiento, es parte del desarrollo, pero es algo que tiene una potencialidad a,
a no ser tramitado de la mejor manera y eso puede conllevar un correlato que tiene que ver con cierta sintomatología o con ciertas vicisitudes que ahora vamos a nombrar, ¿no? Acá también lo que se da en el proceso puberal tiene que ver con la pérdida de la imagen infantil, ¿no? Y esto puede despertar cierta angustia. ¿Por, ¿Por qué? Porque ya no tengo ese cuerpo, ¿no? Entonces, ahí hay otra autora que se llama Aber Asturi, que lo que plantea es algo de los duelos que se van a dar, que no me voy a adentrar ahora, pero tiene que ver en este periodo de transición el duelo por ese cuerpo infantil, ese cuerpo que ya no está. Y a la vez eso genera cierta ambivalencia. ¿Por qué? Porque también hay una posibilidad de aperturar algo nuevo. Entonces es, por un lado, un sentimiento de no tengo lo que tenía o lo que conocía o lo que me era familiar y propio, pero ahora se habilitan nuevas posibilidades, ¿no? En cuanto al desarrollo, a la vinculación y demás, ¿no? Si esta metabolización, si este proceso de incorporación al psiquismo de este cuerpo falla de alguna manera, el impacto que tiene ese embate puberal o este crecimiento y demás puede ser vivido como algo dismórfico o algo caótico, ¿no? Y generar como como alguna falla en ese enlace, en ese correlato entre la vivencia del propio cuerpo y la vivencia del cuerpo en el psiquismo, ¿no? Si esta experiencia, si el desarrollo puberal se tramita psíquicamente, hay como una habilitación a poder subjetivarse, digamos, ¿no? A poder construir una imagen corporal nueva y por correlato en esta linealidad que marcaba al principio sobre lo que es la latencia, pubertad de adolescencia, una búsqueda posible en la adolescencia en lo que refiere a la identidad, digamos, ¿no? Como que se da toda una lógica en la que se puede seguir avanzando y no hay un detenimiento o una falla en esta tramitación que la vivencia como caótica o traumática que podría devenir en algún tipo de sintomatología específica, ¿no? Que bueno, tiene que ver esto, tiene que ver con esto, digo, ¿no? En cómo se tramite esta etapa del desarrollo. Bien. Y luego, para poder pensar algunas presentaciones clínicas actuales o devenires también, no solo de la tramitación, pero cosas que se empiezan a poner en juego en esta etapa del crecimiento, tiene que ver un poco con los discursos de época, creo que ya lo he ido nombrando, pero bueno, referido al aislamiento también que genera esta etapa del desarrollo, al ensimismamiento también que tienen los adolescentes y los púberes con el uso del teléfono, esto que les decía recién, están hiperconectados, pero a la vez están solos y con acceso a todo Internet, digamos. Entonces esto puede llegar a llevar algún tipo de comportamiento que complique ese desarrollo esperable, ¿no? Mucho tiene que ver con las apuestas online, que son cuestiones que vemos en la clínica hoy en día, ¿no? O el acceso a juegos que implican el gasto de dinero para comprar el dinero del juego y luego entrar como en un ciclo de gasto perpetuo que conlleva problemas de ludopatía en adolescentes. Hoy por hoy estamos hablando de actitudes referidas a la ludopatía en niños de 12 13 14 años en adelante. Nada, más adelante cuando abordemos el tema de la adolescencia, sí voy a hacer referencia a un estudio que se realizó acá en Tierra del Fuego sobre el tiempo de uso eh, de los dispositivos móviles, digamos, por los adolescentes, que la verdad que traen, que es sorprendente, ¿no? La hiperconectividad vista en datos fácticos, ¿no? Por otro lado, el tema de las autolesiones, que esto va a tener que ver un poco también con la falla en la tramitación de las cuestiones referidas al psiquismo, ¿no? Donde yo no puedo elaborar algo que me genera mucha tristeza, mucha angustia, y tengo que poner mi cuerpo para responder por ello.
Después, los diferentes tipos de consumos, alcohol, cannabis, psicofármacos. Hay, conocemos, bueno, llegan a los consultorios chicos, chicas de 14 13 años en adelante que consumen psicofármacos, psicofármacos con alcohol, cannabis, digo, y son consumos a muy temprana edad bueno, van orientados a ser consumos problemáticos, digo, ¿no? Como que se escapan de lo recreativo y más que nada el consumo de psicofármacos o benzodiazepinas, que es un poco lo que se ve hoy en día. La lógica de consumo no es, no sé, me tomo una benzodiazepina porque quiero ir a dormir, es, me siento triste y me tomo una benzodiazepina y me despierto mejor, ¿no? Y esta lógica... eh, sin supervisión, sin orientación, sin un diagnóstico y pronóstico, digamos, puede ser iatrogénico para el desarrollo, ¿no? Por otro lado, lo que tiene que ver con los trastornos de la conducta alimentaria, eh, hay estudios sobre niñas más que nada en edad puberal que tiene que ver con cierta negación a los cambios corporales, ¿no? Y que termina derivando en trastornos de la conducta alimentaria, dígase anorexia, bulimia o la lógica de los atracones, ¿no? Y por otro lado todo lo referido a las redes sociales y pantallas, que es esto que les mencionaba un poquito antes, que tiene que ver con, bueno, cómo se me exige a mí, primero, estar disponible, estar presente y a la vez mostrarme, seguir ciertos ideales, cumplir con ciertas expectativas y estar conectado, ¿no? Digo, todo esto tiene que ver también con los discursos de la época y con cierta tramitación de estas etapas. Horizontes posibles o por ahí cuestiones que podemos ir pensando para hablar de estas cuestiones tiene que ver bueno, desde los diferentes ámbitos, ¿no? Este curso estaba orientado no solo al público en general, pero a educadores o personas del ámbito médico, ¿no? Entonces, la lógica de poder escuchar abiertamente sin la necesidad de patologizar y sí poder alojar el malestar que la persona lleva. Después desde la escuela, esto, una transmisión, por un lado, de información, por otro lado, y de cuidado, ¿no? Como esa lógica de informar y cuidar. Creo que hoy por hoy bueno, la ESI en las escuelas creo que ayuda a mitigar algunas de las ansiedades que generan el crecimiento, el desarrollo, la curiosidad que los chicos tienen respecto a su propio desarrollo. Y me parece que es interesante también que desde la escuela se pueda dar respuesta, porque no siempre en las casas hay respuesta, ¿no? Muchas veces la lógica es, bueno, de esto yo hablo en mi casa de estos temas los educo yo, pero no es la lógica de todas las familias y a veces no se tienen todas las herramientas. Entonces me parece interesante poder habilitar un espacio neutral donde un adolescente pueda ir a preguntar algo que le genera dudas, ¿no? Y entendiendo que también que la educación sexual no tiene que ver solamente con lo sexual genital, sino que tiene que ver con el tema de los vínculos, de cómo relacionarse, de cómo respetar los límites del propio cuerpo, del cuerpo de los demás, ¿no? Y después desde la familia, la posibilidad de establecer límites, pero con confianza, límites desde un lugar amoroso, ¿no? Desde el consenso, desde la presencia, desde la escucha. Y me parece que esos son algunos lineamientos que es interesante poder plantear en esta etapa del desarrollo. Respecto de esto, la idea era hacer un espacio de intercambio, por ahí podemos charlar los que estamos acá presentes un poco sobre esto, con esta pregunta que dice, si pensamos en la pubertad hoy, ¿qué es lo que más nos interpela como adultos? ¿Qué nos sorprende, preocupa o desafía de esta etapa vital en la clínica, en la escuela o en casa? Es un poco para abrir el intercambio, que podamos hablar de cómo lo vamos pensando, ¿sí? Así que bueno, hasta acá. No sé si alguien quiere...
Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, sí. Muchas gracias por la claridad. Eh, Sería interesante ver, a lo mejor si alguien quisiera hacer alguna pregunta, la puede hacer por escrito también, ¿no? Sí, obvio. Ahí dejo de compartir así. Ah, hay mucha gente, yo no veía a la gente. Yo lo tenía abierto acá en simultáneo, pero no. Bueno, hola, no sé en qué momento entraron, pero bueno, si hay alguna consulta o algún comentario o algo, siéntanse libres o de abrir el micrófono o de poner algo en el chat. La idea es poder generar un intercambio. Mientras van pensando a lo mejor la pregunta y la participación, ya sea, aprovecho para preguntarte, Francisco, el tema de, ¿no? El tema de la adolescencia en la época, ¿no? En la época, pensando la cuestión de, de las apuestas online, pensando el tema también de los juegos, el tema de, bueno, el bullying, pensando el tema del cutting, cortarse, o sea, todas estas, cómo lo, y todas las demás, ¿no? El tema incluso del consumo, eso cómo lo, algo dijiste, pero vos lo podrías ampliar un poquito más. Sí, perdón, justo vi el mensaje de Cari. Que dice que anoten el correo y que envíen su nombre completo y DNI para el certificado, ¿sí? Eso está bueno, es kgiomi@ontdf.edu.ar. Así Em, además, para la semana que viene ya le mandamos directamente para cuando abrimos el encuentro el link directamente. Sí, ¿qué decía Francisco? Perdón. no, que pienso que todas estas manifestaciones tienen que ver con el acting, ¿no? Con poner el cuerpo cuando falta por ahí posibilidad para la elaboración desde la palabra, desde el procesamiento, ¿no? Me parece que tiene que ver con este proceso que venimos marcando de un desarrollo tanto físico como cronológico que tiene o puede tener otros tiempos lógicos, ¿no? Entonces, lo importante bueno, lo que vemos en la clínica, esto podrán dar cuenta, Nico, vos también, esto bueno, ¿qué pasa cuando faltan palabras, ¿no? Cuando hay que poder simbolizar algo de lo que sentimos o algo de lo que pensamos o de lo que hacemos en este sentido, ¿no? Y terminamos afectando el cuerpo de acuerdo a ciertos malestares que tienen que ver con lo social, con lo individual, con lo familiar. Digo, las problemáticas que se escuchan en los adolescentes hoy en día tienen que ver un poco con esto, yo veo como cierta linealidad en el varón cisgénero, más que nada, más o menos alrededor de los 15 años, de un sentimiento de estar solo, de ser incomprendido, de sentirse extraño en el mundo, ¿no? Y habilitar algo del poder hablar de cómo se sienten, del poder animarse a compartirlo con un par, con un otro, que tiene que ver, bueno, no por nada digo el varón cisgénero también, ¿no? En una sociedad donde hay un modelo de masculinidad marcado y a seguir. Entonces esto, si bien hoy se empieza a aperturar un poco, se empieza a plantear algunas cuestiones de remover por ahí esos pilares de masculinidad, yo lo que veo y lo que escucho también en la clínica es esto, como mucho malestar en cuanto al sentimiento de soledad, al sentimiento de extrañamiento y cómo tramitar eso, ¿no? Y cuando uno puede poner palabra o habilita a que el otro pueda expresar, ayuda también a que se pueda elaborar esto. Me parece que es eso, habilitar desde ese lugar. Fran, Nico, sí. en relación a lo que estás diciendo, Gracias. esta sensación de extrañamiento, yo quería pensarlo, a ver si se puede, cómo lo podemos pensar para relacionarlo con esto que dijiste de el cuerpo que se vuelve ominoso, Ujú. ¿no?
que decía esta licenciada Maronio, puede ser, después la voy a buscar, me resultó interesante el concepto, ¿no? Sí, Porque sí. ahí está la cuestión del cuerpo, ¿no? Cómo es el enganche con el cuerpo, con este cuerpo que cambia, ¿no? Eh, y ahí a ver si me pueden ayudar a pensar, bueno, si hay una relación con esta dificultad de hacer este enganche y la salida por el consumo, la salida por la adicción o esta sensación de soledad, si se Ujú. puede leer por ahí, ¿no? Yo creo que sí, o sea, tiene un correlato en el sentido de que la vivencia ominosa habla de esto de lo familiar y lo no propio, ¿no? Y como esa relación que se va a dar eh, de esa manera. Entonces, también creo que si queda algo que no se enlaza a nivel psíquico del cambio corporal o de esa corporalidad al psiquismo, el cuerpo queda desde un lado más dismórfico, ¿no? Como separado del psiquismo. Entonces, a través del cuerpo es desde donde yo puedo nada, tramitar lo que me va pasando, ¿no? Entonces, se escucha esto, ¿no? Yo me corto porque me alivia el sentir. Tramitar o no tramitar. O no tramitar, claro, sí, Es sí, un sí. fallo. Claro, no, es que justo es una falla en la tramitación. O sea, es una tramitación ilusoria. Es como se da respuesta cuando no hay palabra, me parece. Creo que un poco esa es la lógica. Y es un poco lo que escuchamos, lo que escuchamos hoy por hoy de los adolescentes, ¿no? Como que eh, falta esta posibilidad de simbolizar o de elaborar de alguna manera sin la necesidad de poner el cuerpo. Es como puro soma, digamos, en esta etapa, ¿no? No sé, Ariel, si querés comentar algo, Cari, Rosa, que te veía ahí. Bueno, A mí a mí me parece muy interesante también hasta qué punto no se puede pensar estos cortes o estas acciones como un intento, no sé si, de una escritura en el cuerpo, de hacerse un cuerpo, ¿no? De esto que vos decías, puro soma, a poder advenir un cuerpo, o sea, el cuerpo me parece interesante para el psicoanálisis, es un cuerpo que no es puro, no es el cuerpo de soma, que vos hiciste una distinción ahí recién, no sé, eso me parece muy interesante. O sea, un cuerpo escrito, el cuerpo que Freud piensa principalmente en la histeria, que es un cuerpo que hace síntomas, un cuerpo que habla, decía Freud. Bueno, yo no digo que estos son cuerpos que hablan, al contrario, son cuerpos que no pueden hablar precisamente. Por eso se hacen cortes, por eso se hacen distintas cuestiones. También podríamos pensarlo, no sé, Francisco, en el tema mismo de las anorexias, por ejemplo, ¿no? O la bulimia también, ¿no? Todas las cuestiones con la comida, ya sea no comer, hasta el extremo o comer de más y después vomitar. Digo, porque ahí también me parece que aparece en el cuerpo. O también pienso en, acá nadie me tire con nada, ¿no? En gimnasios a muerte, ¿no? Donde, qué sé yo, alguien que entrena 3 o 4 horas por día sin parar, y ahí también hasta qué punto no hay un querer hacer, o sea, no sé, es también un lastimar el cuerpo, ¿no? Me acuerdo de alguien que, bueno, exigirse a dietas, a entrenamientos muy extremos, ¿no? No sé si ahí también podríamos pensarlo, ¿no? No, no me acuerdo del autor, yo pensaba que era Rodulfo, pero no estoy seguro, pero hay un autor que desarrolla algo sobre lo que es la demarcación del cuerpo, ¿no? Como ir marcando ese cuerpo, haciendo lo propio también que tiene que ver no solo con los cortes, sino también con los tatuajes, con los piercings, con cuestiones que son muy, muy específicas de la adolescencia también, ¿no? Que empiezan a aparecer en la adolescencia más allá de lo estético, sino que tiene que ver con no sé, también los cambios de looks, ¿viste? Como
esto de las eras, ¿no? Como una nueva era o me pasó algo súper fuerte, entonces un cambio de look va a representar cómo yo ahora no estoy más en esa situación. Digo, los adultos lo hacemos también, pero creo que en los adolescentes tiene como otro significado. Me parece que es como un poquito más profundo, ¿no? Que tiene que ver con justamente delimitar o ir marcando como ese cuerpo, haciendo lo propio también. Tiene que ver con esto, con ir apropiándoselo. Por ahí, bueno, a mí vos preguntabas qué preguntas tenemos, ¿no? Sobre el tema de la adolescencia y por ahí quería preguntarte sobre esta cuestión de si hay o no estudios que hablen de una mayor, no sé, vulnerabilidad frente al suicidio respecto a otras etapas de la vida, aunque esto puede obviamente ocurrir en cualquier etapa, si hay algún estudio que pueda probar, digamos, que hay una mayor, no sé, fragilidad ante eso o una mayor posibilidad en relación a un suicidio, por ejemplo, o ese tema, ¿no? Mirá, desconozco si hay un estudio específico. Sí, lo que creo es que es una etapa de transición muy fuerte, de vulnerabilidad muy fuerte, y donde si hay cierta predisposición a una autolesión, digo, es un centímetro más, un centímetro menos, un poco más o menos de presión, y puede pasar, digo, me parece que también el estado de angustia que lleva a alguien a decidir terminar con su vida tiene que ver con el no poder ver una posibilidad por fuera de lo que está atravesando. ¿No? Me parece que es no poder ver más allá de esa problemática y sumirse en esa tristeza, en esa angustia. Me parece que, bueno, hay lugares que tienen ciertas características, ¿no? Muchas veces hablamos de que acá en Tierra del Fuego, por la característica insular, por el sedentarismo y por todo, hay cierta propensión a el suicidio adolescente más que nada. No sé si está estudiado, no sé si es así, pero sí entiendo que tanto el ambiente y el entorno, porque si alguien está sumido en una angustia, y está hiperconectado y puede estar todo bien y compartir memes y ser súper divertido online, pero está encerrado en su habitación, sin salir, sin socializar, sin hablar con un otro, y no hay alguien que vaya y que le toque la puerta y decir, che, vení a comer, vení, vamos a hacer esto. Digo, también ahí me parece como clave esto de la función del entorno, ¿no? En poder brindar sostén, en poder invitar. Hoy por hoy lo vemos y por ahí con familias con chicos más chicos, esto de le doy la tablet, le doy el teléfono, así no me molesta. Digamos, ¿no? Suena cruel, digo, y uno entiende también que vos tenés que estar 24 horas entreteniendo y acompañando a tu hijo, pero bueno, tiene su riesgo también esto, ¿no? De uno está muy aislado y a la vez muy expuesto. También es esto, los retos virales de TikTok, de Facebook en su momento. Yo me acuerdo cuando era más chico, eran los retos que se hacían por Facebook de, no sé, cuánto tiempo aguantás sosteniendo la respiración, no sé, cosas así, como muy en el límite de poder perder la vida. Digo, eso también es como hay que trabajar, yo creo que se tiene que trabajar en cada etapa del desarrollo, un abordaje específico. Me parece que esto de la apropiación del propio cuerpo tiene que ver con esto de poder entender. Esto que nombraba de la educación sexual integral, también el hecho de poder entender que nuestro cuerpo es el único que tenemos y hay que cuidarlo, ¿no? Y que más allá de poder ver estas situaciones donde alguien se autolesiona, poder entender o poder ayudar a simbolizar algo del riesgo que conlleva poder cortarse, que es como decía antes, es muy finito el límite entre algo que puede tornarse catastrófico, ¿no?
Pero bueno, respondiendo a la pregunta, desconozco si hay un estudio específico, sí creo que hay como cierta vulnerabilidad específica en esta etapa del desarrollo que puede eh, facilitar, digamos, o sí, puede viabilizar de otra manera el riesgo a una conducta suicida. No Yo te sé. hago otra pregunta, si después le doy la palabra a otro. Sí. Porque el curso estaba pensado de un modo interdisciplinario. Entonces, por ahí, como que siempre uno plantea esto, ¿no? De que hay muchas adolescencias, porque uno lo empieza a cruzar, ¿no? Bueno, con cuestiones de clase, con cuestiones de historia, que ustedes decían, bueno, fenómenos que son propios de la época, o cuestiones que uno, como por otro lado, a veces como que cuesta. Desde un discurso más sociológico, histórico, cultural o simbólico, hablar de adolescencia, sino que habría que hablar de adolescencias. Pero por otro lado, el discurso médico o otros tipos de discursos plantean como, bueno, por ejemplo, no sé, cuestiones como que más generales o que se podrían, digamos, plantear, digamos, como esto de hacerse un cuerpo, como que eso cualquiera o todos podrían estructuralmente tener que pasar por eso, ¿no? No sé si se entiende la pregunta, que quería ver cómo lo pensás vos en relación a esto de lo interdisciplinario y por ahí cómo es eso, cómo lo pensás vos, ese diálogo de la especificidad del psicoanálisis en relación con los otros discursos, ¿no? Con el médico, con el jurídico, con el sociológico, ya que por ahí habías pensado esto de lo interdisciplinario, cómo lo vas o cómo lo estás pensando. Me parece interesante, ¿no? Esto que decís, cruce con educación, ¿no? Sí, bueno, me parece que justamente la idea de estos encuentros tiene que ver con eso, con poder establecer un diálogo. También me parece que algo de, no sé si tu pregunta iba hacia ahí, pero también en la lógica de la interseccionalidad, ¿no? En las diferentes variables que atraviesan a cada adolescencia, en cada contexto, en cada lugar, va a tener una especificidad particular. Entonces me parece que aunar el criterio de acompañamiento, digamos, o habilitar la palabra o habilitar algo de esto, yo creo que en esta etapa del desarrollo específicamente se orienta hacia lo grupal, ¿no? Hacia el poder compartirse, hacia el no tener que estar atravesando estos cambios, puntualmente hablando de pubertad y la temática de hoy, ¿no? No tener que tramitarlo en soledad, ¿no? Y vemos hoy por hoy que eh, tenemos una tendencia hacia la individualidad. Entonces eso también puede llegar a complicar la tramitación o la incorporación o la metabolización de ese cuerpo que deviene extraño en un momento para otro, porque es así. Yo no sé si ustedes recuerdan su desarrollo puberal, pero es un poco así. Vos te despertás un día y te salió un bigote. ¿Qué dice? Ah, mirá, ahí dice Gisela, la próxima clase hago mi aporte. Soy técnica en minoría de familia y trabajo en el organismo de protección de niñas, niñas y adolescentes. Hoy prefiero escucharlos. Perfecto, genial, genial, genial. Estamos conociéndonos también. Está bueno esto, también saber quiénes están participando, de dónde son, cómo lo piensan. No tienen que hablar hoy, pero sí está bueno saber esto, que hay gente de diferentes ámbitos y que los podemos ir conversando también. Bueno, a ver, hay que pensar en los marcos legales o jurídicos respecto a, a este tipo de desarrollo, ¿no? Yo siempre en esta línea pienso lo que tiene que ver en ay, no me sale, se me fue la palabra ahora, pero en esta cuestión legal de a medida que uno va creciendo va teniendo diferentes aptitudes o puede acceder a diferentes cosas, ¿no? No me sale el nombre, se me fue Autonomía. completamente. Autonomía Ah, progresiva. sí. Sí, la autonomía progresiva, que es justamente esto. Entonces, hay cierto correlato que va de la mano no solo de lo biológico, del crecimiento cronológico. Por eso me gusta hacer esta distinción de que se habla acá de tiempos lógicos, no de tiempos cronológicos. Y por ahí, desde lo legal, está ese correlato. La autonomía progresiva establece, no sé,
que a los 16 años el adolescente o la adolescente puede tomar decisiones respecto a sus tratamientos médicos, por ejemplo. ¿No? Entonces, hay un correlato desde diferentes áreas que miran a esto. Yo creo que el llamado por ahí o la invitación a pensar y debatir es en este contexto actual de hiperconectividad, donde, por ejemplo, desde la pandemia para acá veníamos desde una lógica de hay que hacer todo virtual y hay que acceder a la virtualidad completa y la escuela tiene que ser virtual y se acabaron los libros y las carpetas y todo. Y hoy por hoy tenemos, acá en Río Grande, son muchísimas las escuelas que prohíben el uso de teléfonos ahora. Entonces digo, como una prueba y error también en esto porque la realidad que tenemos hoy en día es algo inigualable a cualquier otro momento histórico. En cuanto al acceso a la información, también qué pasa con eso, ¿no? Históricamente el docente era quien tenía todo el conocimiento, entonces el estudiante iba a buscar ese conocimiento. El derecho adquirido del uso de celulares luego de la pandemia hizo estragos en los estudiantes dentro del aula. Da a pedirle a cualquier pibe de 15 años, 16, que te lea 10 páginas. Te dice que es una aberración lo que le estás pidiendo y que es una tortura. A mí me ha pasado, yo he trabajado en educación y pasa esto, ¿no? Como que hay una habituación a la virtualidad o a lo inmediato o al resumen. Hoy por hoy con la inteligencia artificial nos pasa esto. Los chicos eh, googlean, lo que uno conoce como googlear, es preguntarle todo a ChatGPT. Se machetean sacándole una foto a la prueba con el ChatGPT y subiéndola y decir, resolveme esto. Digo, estas son las cosas que uno escucha en la clínica, ¿no? Esta es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Entonces me parece que los dispositivos de acompañamiento no solo institucionales, sino bueno, nosotros desde la clínica, la escuela desde la escuela, las familias desde el hogar, tenemos que buscar una lógica en donde este acompañamiento sea fructífero para el futuro. Digo, lo pensamos ahora, en unos años vamos a tener profesionales recibidos con ChatGPT. Y ahí vamos a ver, esto también siempre se habla, bueno, las consecuencias son a posteriori, las consecuencias se van a ver mucho después, que es lo que pasaba, no sé, con la fertilización asistida, no sé, con los vientres subrogados. Yo me acuerdo cuando pasó esto de que empezaron a popularizarse por ahí los vientres subrogados. El discurso era esto, que era más o menos cuando yo estaba estudiando, era, bueno, vamos a ver cómo salen esos niños que fueron construidos en laboratorio y demás, ¿no? Y hoy por hoy vemos que tiene que ver con otras cosas, pero digo, en cada momento histórico, en cada proceso que tiene que ver con el avance de la tecnología, con el cambio de los discursos y demás, hay que estar a la altura. Digo, tanto los docentes como los analistas, como los psicólogos, los médicos, hay que estar a la altura de la época. Porque después nos sorprendemos, después nos lamentamos. Eso creo que es un poco lo que pasa, ¿no? No sé si te respondí, creo que me fui por las ramas. No, sí me respondiste, además me hizo pensar, porque yo trabajo con estudiantes ingresantes en la universidad y también voy notando estos cambios de que, bueno, vienen de prácticas de cómo estudian en la secundaria y toda esta revolución de los chats y de no poder acceder tan fácilmente a los textos, la necesidad de que un chat les simplifique los textos. Entonces, la verdad que a mí me interesa muchísimo también para entender un poco qué estudiantes recibo, ¿no? De la secundaria y cómo, bueno, por ahí hay como una cuestión muy tradicional en la universidad, entonces seguimos enseñando del mismo modo que la universidad se pensó, digamos, para textos académicos, textos muy, no sé, extensos, con mucho desarrollo. Y te dicen, yo miro videos, yo no sé, te dicen todas esas prácticas que chocan bastante. Entonces, la verdad que a mí particularmente me interesó esto que vos dijiste, porque digo, sí, es cierto, hay prácticas del mundo adolescente que no podemos desconocer, más cuando los recibimos en un primer año
en la universidad. O sea, me parece re interesante también para esto que vos decís, de pensarlo interdisciplinariamente. Así que sí, entiendo que hay que seguir pensándolo y debatiéndolo. Y me parece maravilloso el avance tecnológico. Eso no soy un, no soy no sé, como un obsesionado con lo tradicional. Pero sí me No, no, yo parece. tampoco. Por eso digo, es un desafío, hay que pensarlo. Y buscar la lógica de la tecnología como herramienta es maravilloso. El acceso a información, cuando uno se crió con el Encarta 97 y mucha suerte, digamos, ¿no? Y alguna enciclopedia si tenías en tu casa. Digo, hoy por hoy todo es googleable, todo, no sé, los pibes estos que pueden producir, no sé, toda esta lógica de canales de streaming que hay ahora, que son posibilidades de pibes que por ahí no tenían los recursos o el acceso o los contactos para tener un programa de televisión, pueden poner unas telas, prender una cámara, una computadora y transmitir digo, como tiene toda una parte recontra positiva, pero es esto, ¿ves? Como adultos que son quienes, porque nosotros los adultos somos quienes le proveemos también las herramientas tecnológicas. Entonces, desde cierta responsabilidad, ¿no? Desde cierta lógica de esto que decía antes, ¿no? De aperturar la creación, la creatividad, el uso como herramienta de la tecnología, ¿no? Bueno, después las próximas, el próximo encuentro que me toca a mí, quiero hablar un poco de esto, ¿no? También, bueno, de todo dado, pero hasta qué punto, digo, ¿no? Y cómo acompañar siendo. Ay, me cuelgo leyendo cuando aparece el comentario, lo quiero leer ya, ahí lo leo. Pero todo lo que tiene que ver con esto me parece que es responsabilidad nuestra tender estos puentes y acompañar de la mejor manera, porque son al fin y al cabo quienes van a continuar, digamos, con la sociedad. Ahí dice Gisela, tengo una duda, no sé si viene al caso, con el tema de consumo de psicofármacos en los adolescentes, en esto de que dado que muchos presentan episodios de ansiedad, terminan medicados y generalmente no terminan los tratamientos y luego venden las pastillas restantes donde otros adolescentes terminan consumiéndolas. ¿Qué rol juega la medicina en esto, en este exceso de medicalización? Ariel. Eh, Está interesante la pregunta. A mí me parece, la pregunta, primero el exceso de medicalización, sí, tengo eso, hay, y de diagnósticos, además, ¿no? Que son rótulos muy difíciles después de sacarse, ¿no? De encima, y la medicación también. Porque consumo puede haber consumo con drogas legales como con drogas ilegales. O sea, pero bueno, por lo menos la droga legal tiene, qué sé yo, el acompañamiento posiblemente de un profesional. Em, Dice, en esto de que, dado que muchos presentan episodios de ansiedad, terminan medicados y generalmente no terminan los tratamientos y luego venden las pastillas restantes donde otros adolescentes terminan consumiendo. Ah, no lo había terminado de leer. Sí, bueno, eso obviamente hay un montón de cosas que se van dando en la cuestión Lo que sí me parece interesante que el adolescente no lo podemos perder. El adolescente va siempre a desafiar al adulto y va a desafiar todo lo que sea lo normativo, todo lo que sea el mundo adulto. Lo peor que creo que le puede pasar a un adolescente es no encontrarse con adultos, a quien desafiar, poner en crisis, desautorizar, pelear, y que el adulto se vuelva alguien igual a él. Para eso ya los tiene, ya están sus amigos, que no nos necesitan a nosotros como iguales. Claro, bueno, evidentemente, ¿no? Y el tema de. Sí, el tema de que hoy todo tiene que ser muy inmediato, por eso la medicación no sé, o sea, trabajar la ansiedad hay que medicarla. O sea, cuando en definitiva la ansiedad en primer lugar es signo de que alguien está vivo, ¿no? ¿Saben el único lugar donde, yo siempre digo, el único lugar donde no hay ansiedad, ¿cuál es? Los cementerios.
Después, en todos los otros, en todos los otros, gracias, claro, tal cual, la muerte. Si hay ansiedad es porque hay vida y ahora obviamente nos complica a veces algunas cosas, pero... Y la adolescencia, vuelvo a decir, me parece, o como vos lo planteabas también, Francisco, no me voy a extender, pero el adolescente siempre terminará buscando la manera de enfrentarse al adulto. Para eso es adolescente, ¿no? Y desautorizando al adulto que pueden ser los padres, pero pueden ser los docentes, pueden ser los profesionales, puede ser, o sea, adulto es cualquiera, no es solamente los padres. Adulto puede ser, qué sé yo, no sé, el portero, no importa eso, ¿no? Ujú. Yo voy a Totalmente. trabajar la semana que viene, ya aprovecho también, ¿no? El tema de, en la línea que está Francisco, pero trabajar el tema de algo muy propio de la adolescencia, pero no lo voy a plantear la semana que viene, es el actuar. El adolescente no es alguien que piensa normalmente, es alguien que actúa. ¿Y actúa qué cosa? Actúan los riesgos. Eso me Ujú. parece que es fundamental porque si hay algo que el adolescente va a hacer es actuar riesgos. También quiero decir otra cosa. Hoy, paradójicamente, hoy es el Día de la Juventud, algo así, ¿no? En el país, saben eso, ¿no? Porque se cumple un aniversario de la Noche de los Lápices. La Noche de los Lápices, sí, donde adolescentes fueron amasacrados por la dictadura de una escuela por pedir el boleto estudiantil, para poder ir a la escuela y tener la posibilidad de subir al colectivo y poder ir a estudiar. Bueno, me parece interesante porque si no quedamos con que los adolescentes, no, bueno, los adolescentes también cuando Claro. se encausan en una lucha, tienen mucho para dar también, ¿no? La cuestión del ideal y la adolescencia, ¿no? La persecución de los ideales, creo que nada, hay una potencia ahí adolescente frente a seguir a alguien o seguir un ideal que también es muy significativo. Quería tomar ya para ir cerrando esto que planteaba Gisela, que nada, habla de una cuestión personal, ¿no? Que en la primera sesión ya querían medicarla a la hija. Y ahí me parece que es esto, ¿no? Hay como un adoctrinamiento subjetivo en general donde todos tenemos que estar felices, contentos y adaptados, trabajando y produciendo, que me parece que es interesante también pensar, bueno, ¿y qué pasa con la escucha? Con ese malestar que por ahí se llevaba esa consulta y que uno sale de esa consulta como, bueno, tengo el remedio para sentirme bien, ¿no? ¿Qué pasa con poder elaborar algo de esa angustia, en poder ver y desarmar algo de lo que se ha anudado en esa persona, en esa historia? Digo, también es esto, ¿no? Sin conocer el caso, no me voy a meter ahí, pero sí a poder habilitar. Pasa lo mismo cuando llega alguien al consultorio. A mí me ha pasado que llega alguien con la bandera de algún diagnóstico y de yo soy esto. Y es bueno rearmarlo, ¿no? Dejarlo de lado por un momento y empezar a escuchar a esa persona y ver qué tanto de ese diagnóstico hay. También cuando vivimos en una sociedad donde el diagnóstico, por un lado, rotula, a la vez que trae cierta calma de que, bueno, yo sé qué tengo, entonces sé cómo tratarlo, y a la vez encasilla, ¿no? Y ya me voy a mover desde ese lugar. Me pone Gisela, yo sabía que se le iba a pasar, que era propio de la edad, y fue así, ya se le pasó. Bueno, me alegro. Me alegro y que bueno que haya habido un otro acompañando a esa niña en ese momento, ¿no? Eso creo que es lo más importante y que me parece que es eh, como el punto de este momento, por ahí un poco lo que quería plantear con la clase de hoy. Así que Una bueno, de mi cosa, parte... Francisco, una cosita. Sí. No, así invento. A mí, yo creo que el más peligroso, por así decir, es el adolescente que no hace síntomas. De ese yo tendría mucho más
miedo. El que hace problemas, el que hay que ir a la escuela, pedir un psicólogo, ese tiene más recursos. El problema es aquel que está muy adaptado, donde es el chico que se saca todo 10. De esos hay que tener un poco de cuidado porque es propio de la adolescencia, de la pubertad, adolescencia, ser alguien que trae problemas. Cuando no trae problemas, no sé, habría que pensarlo ahí. Como con los chicos chiquitos, ¿no? Que si no están haciendo ruido, tenés que ir a ver qué pasó. Exacto, exacto, sí, sí, totalmente. Me parece clave eso, sí, por supuesto. Cuando los chiquitos, exacto, cuando los chicos vos no escuchás nada, que está todo calmo, así, uy, andá porque seguro que algo. Y acá en la adolescente también me parece que puede ser parecido. Tal cual, totalmente. Yo soy mamá de gemelos de 15 años. Tengo Uh, justamente los... Pone Rosa. Mira. A ver, que también hay cuestiones referidas a la personalidad de cada uno, digo, ¿no? A la introversión, extroversión. Digo, no es que tienen que ser chicos que entren en conflicto con la ley. Pero digo, no, algo no, que no, no, puedan- no, no, yo tampoco decía eso, ¿eh? no, 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 por eso. Pero digo, algo de que puedan manifestar lo que les pasa, de que puedan quejarse, de que puedan decir esto me cae mal, quiero esto, no quiero esto, poder marcar una tendencia personal, creo que eso es ganancia en esta etapa y aprendizaje para el futuro. Bueno, creo que hasta acá estamos bien, Cari. No sé qué opinás. Sí, 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 sí. Así que bueno, ahí primero voy a cortar la grabación y Bien. muchas gracias a todos. A ver. Una cosa, es importante que bueno, que quedemos para la semana que viene y